Hoy nos tomamos un café en Policreativa Consultores para hablar de un tema apasionante, riguroso, único, el tema de las campañas electorales. Estamos El en tema. sí, el pleno de Policreativa Consultores, nuestra presidenta, la profesora María Elvira Rodríguez, nuestro director, el doctor Manuel Rojas Pérez, y quien los saluda, Luis Daniel Álvarez, para dar pinceladas, porque es un tema que nos podría llevar 10 horas la introducción. Entonces vamos a hablar un poco de las campañas electorales. ¿Por dónde le entramos a ese tema? Por eso dije que es el tema. Por Porque, la planificación, bueno, muchachos. ahí está, pues. ¿O por la comunicación? No, por la No, por planificación. la Vamos por la planificación. planificación. Se planifica lo que se va a llevar a Exactamente. la campaña. Ok, ¿cómo es eso? Bueno, se estructura cuál es el plan que va a salir y ahí se tiene que planificar tanto las visitas de calle o de terreno, lo que se va a decir por redes sociales, cuál es el mensaje primordial de la campaña. Pero la campaña política no tiene más que ver con la animosidad, con el candidato que es, tú sabes, que llega a la gente, que es dicharachero, Claro, pero que le llega a la gente. No sé, pregunto, yo yo me estoy... inclino ahí por lo que dice María Elvira, porque cuando yo la comunicar, porque claro, cada quien va a tratar de llevar el tema a lo que le gusta, donde se Claro, sienta cómodo. Pero si uno no tiene una idea, no planifica qué quiere, no va a saber qué decir, no va a saber cómo vender al candidato, qué sitios debe visitar, cuál es el propósito, qué oferta va a tener. Entonces, lo primero, efectivamente, yo voto por esa idea que hay que planificar qué queremos. ¿Queremos ganar o queremos posicionar? ¿Queremos ganar o queremos aparecer? ¿Queremos ganar o queremos retirarnos y después negociar? Entonces, sí debemos partir de trazarnos la meta. ¿Qué buscamos? Para entonces luego desarrollar absolutamente todo. Y la campaña política, yo coincido, o sea, yo hice la pregunta un poco como decimos en Venezuela, por jurungarlos, ¿no? Por buscar qué había, pero yo también estoy de acuerdo con ustedes en que primero hay que planificar. Ahora, si pongo mi pregunta un poquito ahí en la mesa, a veces suena planificar como algo muy metódico, algo muy sistemático. ¿Y qué pasa con ese candidato que naturalmente arrastra gente, que todo lo que claro, dice pero es bien visto? ¿cuántas Incluso, personas necesita para que ese arrastre lo lleve a la meta? Bien sea ajá, ganar, posicionarse. Eso lo tienes que planificar. de acuerdo. Tienes que saber cuál es la cantidad mínimo de personas que tienes que tocar para poder llegar a la meta. Es decir, si Y yo quiero después, ser concejal de un municipio en Bolivia, y entonces yo tendría que ver cuál es el mínimo histórico con el cual han ir ganado, a la última elección, ver cuál es el mínimo. el mínimo histórico que han ganado en esas elecciones, para decir, yo requiero un mínimo de tantos votos. Y entonces comienzo a buscar ese, o sea, ese Luego de colchón, ¿no? eso, tienes que buscar en el rep cuál es el target que más vota en esa región. O sea, Y ver cuál ha sido históricamente el comportamiento electoral, porque eso va a incidir después en el discurso. ¿Quiénes son mis aliados potenciales? ¿A quién Porque, voy a atacar? Porque yo puedo enfocar mi discurso contra una fórmula y resulta que a lo mejor es otro el adversario el que o tengo que sea que la vencer. campaña política, la campaña electoral, no es solamente el candidato que está caminando, abrazando señoras, cargando muchachitos, no, niñitos. Tiene que ver también con la estrategia electoral. La Es estrategia que electoral forma parte de la campaña yo electoral. diría que el candidato cargando niños, abrazando personas, estando en las calles, es incluso lo menos que tiene una campaña electoral. El menor factor, aunque parezca contrario a lo que uno cree, es ese. Porque hay que articular una serie de aristas que va a hacer que ese hecho se concrete. Pero finalmente habría que preguntarse por qué vota la gente. ¿Vota porque ve al candidato en una zona o porque lo ve usando redes sociales? Hemos hablado en otras ocasiones del uso de las redes, o vota porque hay un programa, o vota porque hay una estrategia comunicacional muy válida, o vota por un sentimiento. ¿Qué ocurre allí? o tú como candidato mueves mucha gente joven, pero cuando te vas al rep de tu localidad te das cuenta que la gente joven no está inscrita. Entonces, ¿de qué te Correcto, sirve eso que te acompaña llenar no se convierte en votos. una marcha o una caminata con 1 millón de jóvenes y resulta que de ese millón solo están inscritos 100.000? Es que hay un caso incluso en la historia que nos puede ilustrar eso. En la vez que compitieron por la presidencia de Colombia, Juan Manuel Santos,
que era incluso el candidato del oficialismo, era el candidato de Álvaro Uribe, y se enfrentaba a una figura como Antanas Mockus, Ajá. profesor universitario, ex rector de una universidad, y además de eso exalcalde de Bogotá. Y Antanas Mockus hizo una gran fuerza su campaña en los jóvenes. Y Mockus llenaba los estados de jóvenes, tenía personas de las nuevas generaciones que lo aclamaban, pero en Colombia existe, o en ese momento se podía ver muy fácil, la segmentación del voto porque las mesas estaban organizadas en la gran mayoría de centros por edad y por género. Entonces se sabía quiénes estaban votando y los jóvenes no votaban. Entonces uno veía el contraste, uno veía, bueno, la juventud que gritaba por Mockus, que salía, no termina al final acudiendo a votar y eso tuvo un costo. Vimos otro caso que no es incluso con el tema de la edad, la campaña de Rubén Blades. Correcto. Cuando Rubén Blades fue candidato presidencial en Panamá, él mismo decía, la gran inquietud que a mí se me presentaba es que mis actos de campaña eran multitudinarios. La gente iba, claro, a escuchar las canciones, Decisiones, cualquier canción de Rubén Blades. La gente iba a un concierto gratuito porque Rubén Blades aprovechaba de cantar, pero al momento de votar se iban por los partidos tradicionales. Entonces él decía que eso estaba ocurriendo. Y ahí vemos, bueno, uno veía las concentraciones, Blades gana de calle, gana de arrope, y no, terminó perdiendo porque el candidato en la calle es simplemente un factor más de un entramado que termina actuando. Ah, ¿y cómo es ese entramado? El entramado está desde la planificación, el programa, el equipo de comunicación, el Deja equipo de que imagen. te interrumpa un minutico. Hay un punto súper importante que hay que tomar en cuenta, que no lo hablamos con la planificación, que es el presupuesto de tu campaña política. Tú tienes que saber cuántas veces vas a salir a la calle y en qué vas a invertir. Si vas a invertir en movilización el día de las elecciones, si vas a invertir más bien en un concierto para el cierre de la campaña, para que no te vayas a quedar con la actividad prioritaria sin fondos. Entonces, parte de la planificación, aparte de saber a quién le vas a hablar y de saber a quién le vas a hablar, es cómo le vas a hablar, de qué temas le vas a hablar, es también planificar cuántas veces voy a salir a la calle, esa salida me cuesta tanto, puedo hacerlo tantas veces según mi presupuesto. Y luego, finalmente, no se pueden olvidar en una campaña política la importancia de un administrador de tu campaña, porque en toda Latinoamérica hay que rendir cuentas de tus campañas políticas. Entonces, desde el momento uno, tiene que haber un responsable de ese presupuesto y de en qué se está gastando. Cuando María Elvira nos dice responsable, yo creo que ahí hay un tema sustancial y tomo una frase del derecho. Dicen que un buen abogado no se representa a sí mismo. Es un viejo adagio que existe por allí. Y en las campañas ocurre eso. El jefe de campaña no puede ser el candidato. Nosotros tenemos que desmontar, y quienes ven el video, quienes nos siguen en Policreativa Consultores, saben que nosotros apostamos por profesionalizar el ejercicio de la política, porque esa manera rudimentaria de un primo que me lleva a las redes, la mamá que es la que le hace entonces la logística, el papá que actúa como jefe de relaciones públicas, termina llevando el fenómeno a un espectro estrictamente local que no permite crecer. Tiene que haber un jefe de campaña que incluso no dependa orgánicamente de la estructura del partido para dar libertad. Cuando usted ve jefes de campaña que vienen de lo interno de la organización, hay temores. Cualquier comentario, el candidato puede asumirlo como algo directo y puede tomar alguna acción. O el que asesora siente que puede haber retaliaciones, puede haber castigos y se cohíbe de manifestar. Entonces tiene que haber independencia de ese jefe de campaña que tiene que estar lo suficientemente preparado para articular equipos, regañar si es necesario al candidato, hacer propuestas, contradecir incluso muchas veces al partido, llevar la contraria al partido, porque él es el que está articulando. Entonces, esos candidatos que actúan como un dejo de un saber ilustrado, que controlan todo, que son los jefes de su propia campaña, no tienen cabida si quieren ser exitosos. Entonces, todo esto lo podemos llevar, la pregunta de Manuel, que María Elvira empezó a responder con la idea de saber hasta dónde están los recursos, que hay que formar equipos. Si usted no forma equipos en una campaña, esa campaña está destinada al fracaso. Y un equipo mínimo para una campaña es el Un jefe de el campaña, jefe de ¿sí? campaña,
que debe ser diferente al contable. En algunos países de Latinoamérica exigen que sí sea contador, en otros no, pero tiene que haber alguien que lleve esas cuentas, una persona para comunicaciones y una persona que pueda tener manejo político en la localidad, es decir, que pueda ir a una mesa de negociación por ti, que además entienda cuál es tu idea y cuáles son tus Que haga planteamientos y los pueda alianzas. llevar al lado y haga las alianzas Ok. necesarias, porque en política el relacionarse y tener alianzas lo es todo. ¿Qué hace exitosa una campaña política? Porque a veces tendemos a pensar muy de una perspectiva de es exitoso el que gana o no. Pero hay campañas políticas exitosas aún no ganando el candidato. Eso no va a Dependiendo de ver. la meta que te establezcas, Luis Daniel lo dijo al principio, si la meta es ganar, obviamente pues estar lo más cerca o ganar o estar lo más cerca es el éxito, pero si a lo mejor era un posicionamiento, era darte a conocer, era crear la base para una próxima elección, el éxito va a estar en Según cuanto, el objetivo que según te el hayas objetivo planteado. que te hayas planteado. Si uno lo ve pragmáticamente, la idea del poder es ganar. Pero bueno, si la campaña no surte ese efecto, no es ganador de todo o no tiene el resultado que uno espera. Sin embargo, yo diría que sí hay campañas que sirven de ejemplo, por lo menos nutren a la academia, uno poder observar campañas que aunque no resultaron ganadoras, dan de qué hablar. Campañas incluso nosotros en intervenciones anteriores que hemos tenido en Policreativa Consultores hemos hablado, por ejemplo, del tema del storytelling, las historias que se crean. Una es aquella famosa historia que se hizo en torno a la figura que logra pasar la segunda vuelta electoral en Colombia y es derrotado por Gustavo Petro, el ingeniero Rodolfo Hernández. Ujú. Con Rodolfo Hernández le crearon una estrategia de campaña que hacía ver a Rodolfo Hernández como un hombre totalmente rudimentario y que tenía que recurrir a las colaboraciones. Una oficinita en Bucaramanga, así mismo, una oficinita, pero una oficina muy pequeña en Bucaramanga, con unos voluntarios que se colocaban unas franelas blancas y salían a hacer campaña. En lo absoluto, eso es un discurso que se quiso estructurar, porque detrás tenía un andamiaje comunicacional muy grande a nivel de redes, donde todo lo que hacía estaba previamente estudiado y planificado. Uno podría estudiar esa estrategia de campaña, que no fue una campaña ganadora. En lo absoluto uno diría que es una campaña buena, ha habido grandes campañas, incluso el tema de los medios influye. Por ejemplo, quienes vieron el famoso debate Kennedy y Nixon Ujú. por televisión dan ganador a Kennedy, quienes lo oyeron por radio Está ganando dan la ganador a Nixon. Nixon. Entonces hay un tema también de percepciones, pero hay campañas que han quedado para la historia, algunas por el uso de recursos de manera fuerte, la famosa campaña del Fredemo de Vargas Llosa contra Alberto Fujimori en el Perú, fue una campaña de mucho dinero recorriendo todo el Perú y no logró Vargas Llosa su objetivo, ahí sí, su objetivo era ser presidente de Perú y no lo consiguió. Bueno, en todo caso, yo sí creo que hay campañas, y coincido con ustedes, ¿no? Siempre con el objetivo, pero hay campañas que uno recuerda aún perdiendo. Sí, claro. Y Vargas Llosa era uno. O sea, la verdad es que yo tenía esa idea en la mente. Vargas Llosa, Santana Mocos, que también lo nombraste hace poco, fue una gran campaña, una campaña que uno recuerda y que no logró el objetivo, pero quizás posicionó al candidato, a la figura, o a su partido, o a una idea. Ujú. ¿Ok? Ahí es donde también hay que ver si esto, si el objetivo quizás no se cumplió en el momento, se pueda cumplir después porque la campaña permitió dar un Dio la base. posicionamiento ahí. En todo caso, importante destacar que las campañas electorales entonces no solamente son tema de imagen. No. Uno tiende a pensar que la campaña es solamente el tema de la imagen, el marketing, cómo van a peinar al candidato. Carlos Andrés Pérez, en su primer gobierno, en su primera campaña en Venezuela. Le crearon, le construyeron una imagen. Aquí vino a Venezuela Joe Napolitan, que era de los más importantes especialistas en temas de publicidad y mercadeo en materia política, y construyó la figura de ese Carlos Andrés Pérez y generó toda una campaña que incluso trajo un jingle que en Venezuela es muy famoso, Ese hombre sí camina, los invito a que lo busquen, porque era algo muy pegajoso. ¿Cuánto tiempo vaya de eso? 40, 50, 40 años, Yo 50 creo años. más, 50 años, 40, ¿eh?
Y todavía eso resuena en muchos oídos de Venezuela e incluso de Latinoamérica. Yo lo pongo un caso, incluso el que sucede a Carlos Andrés Pérez, que es Luis Herrera, el candidato de la democracia cristiana en Venezuela, que era una persona que desde la muerte de su padre tenía por costumbre usar corbata negra. Sí. No se quitaba la corbata negra y los asesores de campaña le dijeron que tenía que dar sensación de frescura. Y por la campaña, el entonces candidato Herrera, posteriormente presidente, comenzó a usar guayaberas, a usar trajes mucho más frescos, a mostrar otro rostro. Y cuando ganó, retomó su corbata negra. Pero es eso, la imagen es un elemento. La gente dice, bueno, la campaña la mido por canciones, por el jingle, por la calcomanía, por el banderín. Y no, la campaña tiene que medirse como un todo. Por eso las estructuras de campaña son sumamente rígidas, porque rígidas en el sentido de que tiene que generar un engranaje que es un conjunto de piezas, porque si falla una pieza, usted puede tener lo mejor un candidato en la calle con el mejor programa de gobierno, puede tener ese candidato con un equipo en las regiones que responda a lo que se quiere, un candidato que tiene un discurso, pero si usted no tiene capacidad de divulgar lo que ese candidato tiene, pues le fracasa, la estrategia comunicacional no lo conoce. Puede tener al contrario, puede tener una capacidad mediática tremenda, apabullante, pero si no tiene nada que decir, si usted lo lleva a una gira de medios y a los 2 minutos de la entrevista ya el candidato está mirando, como en el deporte, mirando la hora, a ver si ya el árbitro va a decretar el final del partido, tratando de ver si se termina la entrevista porque no tiene nada que decir. Entonces es un todo que termina actuando y que permite que se mueva la maquinaria, que es alcanzar el objetivo que nos hemos trazado. Es muy importante también recordar que en las pocas semanas que lleva una campaña electoral, no se construye todo. En la campaña electoral se cosecha lo sembrado, pero no se siembra. O sea, en una campaña ya tú mucho antes has salido a recorrer tu localidad, has salido a hacer gira de medios, o sea, ya es el cierre de todo un proceso, no es el inicio. Es decir, e incluso podría ser el inicio de otra cosa. Claro, así es. Para otro periodo, claro. López Obrador, por ejemplo. Correcto. Exacto. Pero en todo caso, el trabajo comienza mucho antes del proceso electoral como tal. Así que si usted aspira a ser candidato a concejal, edil, alcalde, senador, no espere la elección. No espere la elección o un mes antes de la elección para articular todo. Es un proceso que tiene que darse con planificación. Volvemos al tema, ¿por qué tiene que planificarse todo? Bueno, están invitados a todas nuestras redes sociales. En nuestra página web están nuestros cursos de formación, nuestra mentoría y nuestra asesoría. Los esperamos y les leemos los comentarios aquí abajo. Sí, podrían dejarnos comentarios de campañas electorales que ustedes recuerden, que quieran que analicemos. Bueno, propónganle y vamos a ver la campaña más allá del candidato con una bocina por la calle, no, a ver cómo se comportó comunicacionalmente, qué falla podemos verle, qué pasó con el tema de la imagen, qué pasó con las propuestas. Entonces, en los comentarios, en esa propuesta, bueno, tenemos tarea entonces, nos leemos y hacemos la tarea de analizar la campaña. Síganos en nuestra página web, en nuestras redes sociales, somos Policreatividad Consultores. Saludos.